principal de Viedma y particularmente profesor de historia con una vasta experiencia en todo lo referido justamente al aspecto histórico turístico. Hoy nos visita en nuestro programa de Café Turístico Pedro Pesati. Bienvenido, Pedro. Gracias. Bienvenido a nuestro programa de Café Turístico. Muchas gracias. Para nosotros es un honor que estés Gracias. compartiendo este café con nosotros. Sí, indudablemente, porque con vos permanentemente hemos conversado con Pedro de la historia del turismo. La verdad vos que sos sí. un libro abierto La verdad que y sos sí. un apasionado de Viedma como capital de la Patagonia. Así es, sí. Bueno, soy hijo de Viedma. Por ello. Así que, ¿cómo has visto vos? Vamos a empezar por estos, después de los avatares del coronavirus, ¿cómo has visto esta temporada en la capital provincial turísticamente hablando? Por supuesto, atípica, como ha sucedido en todas partes, producto del contexto que está viviendo Argentina y el mundo entero como consecuencia de la pandemia. El turismo ha sido una de las actividades más afectadas y probablemente lo continúe siendo durante un tiempo importante todavía. No obstante ello, creo que bueno, también va a ser una de las actividades que más rápido se va a recuperar, en función de lo que demuestran algunos estudios que sobre este particular han hecho distintos organismos y fundaciones. Y para el caso particular de Viedma, yo creo que, considerando las características que va a tener la realidad que sobrevenga después de esta pandemia, la búsqueda de nuevos destinos dentro del interior del país, por ese turismo que habitualmente quizás buscaba destinos fuera de la Argentina y que por distintas razones probablemente tenga que buscar dentro del propio país nuevos lugares para conocer, yo creo que todo eso va a suceder así como lo estoy planteando, y eso para Viedma puede ser una muy buena oportunidad para tener oportunidades de crecimiento y despegue y fundamentalmente De desarrollo. y de desarrollo, Claro. es decir, Exacto. para poder también tener un contexto que acompañe la captación de inversiones que Viedma necesita para mejorar Eso, su dotación claro, de servicios, ¿no? Porque vos bien decís el tema de la apertura, ¿no? Cómo esto vino a dar una oportunidad a los desarrollos de destino en cuanto a la apertura de nuevos, o sea, los emergentes que estaban por ahí incipientes a desarrollarse, Exacto. explotan a raíz de todo el movimiento que se logra a partir de, digamos, del turismo interno y los movimientos internos que hubo. Así es, sí. Es decir, me parece, ¿no?, y que tenemos que prepararnos para poder, una vez que termine esto, que va a terminar, es un proceso natural que tendrá, Lógico. seguramente todavía nos exige muchos esfuerzos, que nos tenemos que seguir cuidándonos, pero bueno, cuando esto termine, creo que tenemos que estar muy preparados para poder posicionar a Viedma como un destino nuevo, porque lo es, Sí. para ese público, para esos turistas, para esos visitantes que están buscando nuevas experiencias en lugares que no han conocido antes. Y Viedma creo que tiene que prepararse para eso, ¿no? Es un poco lo que hemos hablado durante todo este tiempo con Sergio Rodríguez, que es el subsecretario de Turismo que nosotros tenemos al frente de esta política en el municipio. Y bueno, ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Viedma se transforme en un destino turístico importante? Incluso hablábamos el otro día con él, sin temerle a los grandes objetivos. Claro, Yo claro, aspiro a que Viedma sea... exactamente. Porque es un destino a descubrir. Sí, Entonces, además a los grandes objetivos. Proponernos, por ejemplo, que Viedma sea el segundo destino más importante después de Bariloche en Río Negro. Y no estoy planteando una utopía o un objetivo irrealizable. desafío. Sinceramente, desde el punto de vista de las potencialidades que Viedma tiene, de las características que Viedma tiene, de la infraestructura incluso que ya tiene y de la que le podemos sumar y debemos sumarle, Viedma se puede transformar sin ninguna duda en el segundo destino más importante después de San Carlos de Bariloche, en un destino de todo el año, no solamente del verano, sino de todo el año, porque creemos que esto es posible. Es posible porque reúne atractivos naturales muy significativos, sobre todo con eje en el río, que es nuestro elemento más distintivo, claro.
y por las peculiaridades y atributos simbólicos que tiene Viedma con Patagones desde distintos ángulos en que uno los observe, desde el punto de vista de su pasado histórico, desde su origen, de los distintos hitos que han recorrido en la historia ambas ciudades. Entonces, todo eso nos permite pensar en una ciudad junto con Patagones que pueden ser, desde el punto de vista de las oportunidades, un destino con una capacidad de crecimiento tan grande que, como dije recién, puede ser en 10 años, 15 años, el segundo destino más importante de Río Negro después de San Carlos de Bariloche. Que no significa desplazar a ningún otro, sino de aspirar a ocupar un lugar. Porque tiene un perfil diferente, Exacto. porque además está en un punto estratégico también muy interesante. Entonces tiene un montón de características que lo hace único también, ¿no? Exactamente. Aprovechar las cosas que tenemos, Exacto. ¿no? Y por supuesto, focalizar mucho sobre la propia ciudad y sobre el río. No perder ese foco. Totalmente. Quizás a veces hemos perdido el foco sobre lo más importante, que es Viedma, el río, sus islas, su costanera, los atributos culturales, históricos, los intangibles que tiene Viedma, con Patagones, por supuesto, ¿no? Sí, la comarca. La comarca. Me parece que todo eso, por supuesto, van configurando un objetivo realizable. Ser el segundo destino más importante en Río Negro después de Bariloche es un objetivo realizable y es un objetivo que tiene que movilizarnos. Los objetivos que movilizan a las personas, a los seres humanos, a las comunidades, son aquellos objetivos con la capacidad suficiente de traccionarnos a todos. Si yo pongo un objetivo pequeño, si mi objetivo es crecer, que sea un 10% en turistas en 10 años, es muy difícil que yo logre movilizar a la gente. Ahora, si mi objetivo es que en 10 años podamos ser el segundo destino más importante de la provincia, y es un objetivo que seguramente nos va a movilizar a todos. Pedro, y hay un aspecto que vos lo seguiste de cerca y participaste con la venida de un especialista a nivel nacional en el tema turismo religioso, que va a ser el gran boom, creo, también para ayudar a este objetivo tuyo. Bueno, eso es uno de los atributos que tiene Viedma en su patrimonio intangible, ¿no? Es la ciudad que acogió en su etapa de estudiante a Seferino Namuncurá. Tenemos el aula identificada en la manzana histórica, que es digamos, que forma parte del patrimonio de Viedma y que es parte incluso que es propiedad de la Municipalidad de Viedma, que tenemos por supuesto que invertir mucho en ello este año. El año pasado, aún en plena pandemia, se hizo un trabajo muy importante. Tengo que reconocer ahí la voluntad de trabajo de Juan Gorosito con Sergio Rodríguez y Gustavo Malek para poner en funcionamiento nuevamente el Museo Salesiano. Perdón, hacemos un alto, tomamos un café y continuamos.
Bueno, Pedro, perdón por haberte interrumpido, venías con una inercia y un comentario tan elocuente. Que es apasionante. Claro, claro. Así que bueno, continuemos con lo que nos estabas conversando Sí. de turismo religioso. Estaba haciendo referencia a que, bueno, desde el punto de vista de los atributos de Viedma, en el campo, digamos, del turismo religioso, Viedma tiene mucho para ofrecerle al visitante que quiere conocer y experimentar lo que el turismo religioso es capaz de darnos, ¿no? Bueno, esta es la ciudad, como dije recién, donde vivió Seferino Namuncurá. Tenemos identificada el aula donde él asistía, su habitación donde él dormía. Fue compañero de Don Sati. Tanto Seferino como Sati son dos beatos patagónicos, contemporáneos, que fueron amigos entre ellos, con dos historias de vida muy apasionantes ambos. Don Sati, un hombre que consagró su vida a los enfermos, uno de el vecino más bueno, como yo siempre digo, que hubo en Viedma, ¿no? O sea, yo tuve la suerte por parte de mi padre, de mis abuelos, de mis tías, de conocer testimonios directos sobre la vida de este hombre. Bueno, era un hombre intachable, pura bondad, puro corazón, y fue un viedmense. También es el lugar donde nació y se formó y fue a la escuela el padre Juan Becci, jefe de los salesianos, el octavo sucesor de Don Bosco. Claro. Que estuvo en Viedma hace pocos años. Sí, un viedmense, sus hermanos están acá. Es el lugar donde ejerció su mandato eclesiástico, uno de los curas más importantes de la historia argentina. Me refiero al padre obispo de Viedma, Miguel Esteban Esaine, ¿no? Que tuvo un compromiso indudable durante los momentos más duros de la Argentina, la dictadura militar, junto con Monseñor de Nevares, ¿no? y otros curas que, por supuesto... No, Esaine no era salesiano, era el padre de Nevares, sí. Esaine era diocesano, y un hombre que, bueno, que también hace a este patrimonio que Viedma tiene. Viedma tuvo a este obispo, nada más ni nada menos. Claro. En un momento donde la jerarquía de la Iglesia Católica tuvo un papel lamentable. Acá tuvimos un obispo que dignificó y que fue claramente coherente con el mensaje de Cristo. Entonces, eso hace también a ese patrimonio. En fin, uno... Creo que le tendríamos que agregar otro hecho, que el cardenal Caliero era, ¿no es cierto?, el vicario que tenía asiento en Viedma para toda la Patagonia, y la relación directa con el Vaticano. Sí, bueno. Otro hecho. Por supuesto, y tenemos, digamos, en el Museo Salesiano tenemos objetos que son únicos, que pertenecieron al cardenal Cagliero y que, bueno, y que están acá. O sea, es una... la plaza de Misiones Salesianas, la Plaza Seca como la conocemos, con el Museo Gardeliano, con el monumento histórico que es la capilla que tenían las hermanas María Auxiliadora. En fin, un montón de atractivos que, por supuesto, todavía necesitamos articularlos para ir conformando esta oferta de turismo religioso, en la que además tenemos que reconocer el acompañamiento del obispo de Viedma, del padre Laxague, que, bueno, lo veo recontra entusiasmado. Qué bien. A este nuevo emprendimiento. Sí, y eso por supuesto que es importante, porque si él está entusiasmado significa que nos va a ayudar, nos va a apoyar, y eso significa también la apertura de la iglesia para una iniciativa que sin ese acompañamiento es mucho más difícil, digamos, ¿no? Entonces, y el turismo religioso tiene una característica, no depende de ninguna época del año, no depende del clima, ¿no? Se moviliza desde otro lugar, y es un turismo de experiencias, y de experiencias que uno puede buscar que se reiteren muchas veces en la vida de cada uno. Eso significa que cuando alguien puede experimentar en este plano vivencias que le sirven, digamos, en su vida, puede volver una y mil veces después al lugar, y esa es el gran diferencial que tiene el turismo religioso, ¿no? Es decir, es una experiencia en la que uno puede reiterar muchas veces, y eso hace que la gente pueda volver, y es lo que hay que ir buscando, ¿no? Así que... Escuchamos que vos estuviste ahí con el obispo en esa charla que hubo de turismo religioso hace poco en Viedma, que también están trabajando desde el municipio
en un proyecto de hacer una especie de paseo con Sí. figuras, monumentos de Seferino Gonzatti, Sí. de hacer un atractivo más para el turismo, así como Sí. está el Vía Crucis en la Patagonia, Ajá. y tantas otras cosas. Sí, sí. La idea de hacer algo así en Viedma. Sí, generar hitos dentro de la ciudad como para que precisamente estas cosas que son intangibles, que son invisibles por su propia Claro. definición, tengan alguna materialidad Claro. como para que uno pueda, digamos... Bueno, una vez aquí en este mismo lugar, con Antonio Torrejón... Nuestro gran sí, amigo. Sí, de los nuestro tres. gran amigo, ¿no? Llegamos a una conclusión con Antonio. Me parece que Julio también estaba. Una forma hoy de medir la capacidad de atractivo de un lugar es la cantidad de fotos que yo puedo llevarme. Claro. Antes era más Es difícil así. eso porque con el rollo, qué sé yo. Pero hoy que todo el mundo saca fotos, ¿sí? ¿Cuántas fotos posibles yo tengo en un lugar? Y eso me va a dar una idea del potencial que tiene o no. Totalmente. Y Totalmente. nosotros tenemos que dar, ¿por qué? Porque el viajero cuando sale a buscar un testimonios. relato para traer después. Claro, un testimonio. El relato hoy lo trae en el celular, La con su fotografía, foto, ¿no? claro, exacto. Antes lo traía con las 12, 24, Sí. 36 copias que podía hacer en una máquina de fotos. Pero hoy lo trae con su celular. Todos quieren relatos para llevar Sí, de vuelta sí. a su casa. Tenemos que darle al turista que Al nos visita visitante. Sí, la las experiencia. posibilidades de que él pueda contar eso. Entonces, yo tengo que darle a Viedma muchas posibilidades como para que ese relato que todo viajero sale a buscar como propósito final cuando uno va a otro lugar, esté facilitado, ¿no? Yo se lo tengo que Claro. facilitar de alguna manera. Claro. Si es una... Porque si no, si el destino es una Sí, hoja sí, en sí. blanco, Carta es abierta. mucho más Sí, difícil. Sí, es mucho para, más difícil. Incluso para lo que vos bien decís, medirlo. Hay que medirlo. Porque Si no, el pero tema esa es la riqueza claro, del lugar. porque si no, ¿cómo vamos a saber si Hay es? que poner, digamos, cuando nosotros vamos a un lugar y volvemos, lo primero que queremos es contar lo que vivimos. Claro. Queremos mostrarlo. Y nosotros tenemos que facilitarle a quien nos visita la posibilidad de mostrar las experiencias que puede tener aquí en Viedma. ¿Nos tomamos un cafecito? ¿Cómo no? Desde la Secretaría de Estado de Cultura se puso en marcha la Maratón Cultural, un programa de fortalecimiento al sector. 10 días de capacitaciones, 3 días de espectáculos, presente en cada una de las regiones culturales de la provincia. Maratón Cultural, más y mejores oportunidades para el sector cultural.
Pedro, siempre escuché muchas veces conversando con vos de algo que hablabas con Antonio Torrejón. Tu idea de hacer una especie de museo o algo, recordando que Viedma fue la capital histórica de la Patagonia. Sí, nosotros hace ya bastante logramos, incluso que se apruebe en el Parlamento Patagónico, la construcción del Monumento Nacional a la Patagonia acá en Viedma. Lamentablemente, bueno, todo este tiempo de pandemia nos trabó todo, porque realmente ir en busca de fondos para un proyecto de esta naturaleza puede no era el momento. No es el momento. Claro, pero el acuerdo, por lo menos, entre todas las provincias patagónicas, para que ese monumento que exprese lo que significa la gran épica de la Patagonia, como una gran construcción de la Argentina sobre su sur, tenga aquí un monumento que lo represente, eso se había logrado y bueno, estuvimos bregando para conseguirlo. Bueno, Antonio lo hizo muchas veces, cada vez que pudo, ante las autoridades nacionales, sin éxito. Porque tal vez no se dieron los momentos, las circunstancias, y esa idea la fuimos trabajando muchas veces, y ya más que pensar en un gran monumento, en un gran hito, independientemente de que si podemos hacerlo, sería importante hacerlo, sabemos que los grandes hitos, los grandes monumentos, marcan a fuego un lugar, ¿no? Sí, como está el Ecuador, un ejemplo, o la Torre Eiffel, o tantas cosas. Si lo podemos, lo haremos. Sería espectacular. Pero la idea que siempre pensamos con Antonio es, pensando que Viedma es la ciudad más antigua de la Patagonia, junto con Patagones, y por las distintas cuestiones que aquí sucedieron, desde su fundación, el combate del 7 de marzo de 1827, el paso de los grandes viajeros de Darwin a D'Orbigny, Mutter, etcétera, por aquí, el nacimiento de Piedrabuena y la historia de Piedrabuena, en fin, todo lo que podríamos, el traslado de la capital federal, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un compendio enorme de muchos hitos que tienen que ver con el pasado de este lugar, que están relacionados a la Patagonia y a la Argentina. Hacer de Viedma, con Patagones, un lugar para los estudiantes, pero así como es Bariloche para los egresados que se van a un viaje de diversión, hacer de Viedma y Patagones un viaje para los estudiantes, pero de estudio. Exacto. Hacer de Viedma con Patagones un aula abierta sobre la Patagonia, ¿no? Para que se transforme en un destino para los estudiantes que, porque son parte de un programa de su escuela, por propia voluntad, etcétera, o por la propia propuesta que se le formula a través de las empresas de viajes, vienen no solamente a divertirse, sino también a incorporar conocimientos sobre una región, que es la Patagonia, en su relación con la historia del país y con lo que significa este sitio de tanto Viedma y Patagones como el lugar de nacimiento de la Argentina patagónica, en términos de lo que significa la Patagonia como construcción de soberanía, ¿no? La Patagonia, en términos geográficos, nace al sur del río Colorado, pero en términos de su construcción efectiva, exactamente, nace acá donde estamos nosotros. Entonces, creo que es pensar esto, ¿no? Por supuesto, como un proyecto en donde necesitamos el apoyo de nación y de provincia, nos parece interesante, porque hacer de Viedma y Patagones una ciudad para aprender aquellas cosas que tienen que conocer necesariamente nuestros hijos, quienes viven en esta región, en la Patagonia, en nuestra provincia, incluso en el país, nos parece que es una propuesta muy interesante. Una ciudad transformada en un aula abierta para los jóvenes que quieren incorporar conocimientos sobre nuestra condición de argentinos, de patagónicos, de rionegrinos también, o de bonaerenses en el caso de los Maragatos. Nosotros que estamos en la parte educativa, ¿qué te parece? Nos encanta. Fundamental. Y hay otro aspecto también y que tiene que ver con Viedma. ¿Cómo está el cóndor, el futuro, el desarrollo del principal balneario que tiene la capital y en la costa atlántica hasta el apostadero de lobos marinos? Bueno, por supuesto que a nosotros, usted, bueno, lo recordarán ustedes, nosotros arrancamos con alma y vida, digamos, en nuestra gestión, poniéndole la prueba a la cuestión turística, ¿no? Siempre digo, bueno, yo me preocupé de encontrar la mejor persona que tenía posibilidades de convocar para integrar el gabinete, y estoy hablando de un profesional como el licenciado Sergio Rodríguez, que fue ministro o secretario de Turismo de la provincia de Río Negro, asesor de Quique Meir durante 12 años, un hombre formado a la par de don Antonio Torrejón. Es una persona, digamos, de un alto calibre para desempeñar ese lugar. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos que el turismo para Viedma es
una verdadera alternativa para sumarle un perfil nuevo a una ciudad que lo necesita, para crecer, para desarrollarse. Arrancamos con todo. Hicimos una fiesta del mar y la campante como no se había hecho en los últimos 30 años, me parece. Continuamos con la fiesta del río, no solamente con el hecho puntual de la fiesta de un día, sino todo lo que acompañó, todo un mes de enero con actividades en el Cóndor, todo un mes de febrero con actividades aquí en Viedma, 60 días de actividades intensas en cultura, en deporte, en actividades sociales y con grandes espectáculos nacionales, de grandes figuras nacionales, que nos permitió tener enorme cantidad de público en el Cóndor, como aquí, ¿no? Y en Viedma con la fiesta del río, con la convocatoria más grande que se conozca en toda la historia de Viedma, como la que tuvimos el 22 de febrero, perdón, un mes antes de que comenzara la pandemia. Pero bueno, vino la pandemia y eso realmente nos frenó. Y en el Cóndor, por supuesto, esto también se nota. Nosotros pensábamos poner en funcionamiento 2 paradores que construimos desde la municipalidad en la playa central, que se nos demoró totalmente y recién los tuvimos terminados en el mes de febrero. Claro. Los vamos a concesionar ahora este año. Tenemos que concesionar varias áreas en el Cóndor y bueno, por supuesto, tenemos que invertir bastante en el Cóndor porque lo está demandando y es una cuestión fundamental. Desde cuestiones básicas. Estamos terminando de pintar ahora las luminarias que estaban todas oxidadas, las que están sobre la costanera. Claro. Resolver el tema de la arena, es un costo altísimo que tiene el municipio con la cuestión de Pedro, la arena. De las dunas. Antes de terminar, porque el tiempo es tirano en televisión, pero un aporte sobre el nuevo ente de promoción que va a ser importante para Viedma turísticamente. Yo creo que nos va a servir para traccionar muchas políticas en donde necesitamos desde el sector público el acompañamiento del sector privado para gestionar cosas que necesita Viedma y el Cóndor. Y a su vez también para que nosotros podamos acompañar al sector privado en sus distintas gestiones. Perfecto. Sabemos que muchas veces necesita financiamiento, necesita acceso al crédito, necesitamos además que un lugar como el nuestro, que demanda mucha inversión todavía para poder tener niveles de servicio como los que necesita tener una ciudad turística. Para eso necesitamos mucho acompañamiento del sector, del Estado, digamos, a nuestros privados, para que estos privados puedan acceder a créditos que le permitan mejorar también su oferta, ¿no? Y tenemos que, por supuesto, comprometer al sector privado junto al Poder Ejecutivo de la Municipalidad para que nos ayuden a tener una ciudad turística, que significa orden, limpieza, cuidado de los espacios verdes. Viedma tiene que estar preparada para ser la ciudad más bella, más limpia de la Patagonia. Muchas gracias. Seguiremos conversando porque hay para otro programa. Y muchas agradecido. Gracias. Gracias por visitarnos.